Antena 2. La historia del ciclismo colombiano en el Tour de Francia. Hace 40 años comenzó una historia que hemos vivido paso a paso como nadie más y la revivimos para usted. 4 grandes capítulos a partir del sábado 1 de julio. El ciclismo mundial, antes y después de la presencia colombiana. Los protagonistas. Sí, fue una etapa bastante dura. Y ya para comenzar a subir el Alpe, pues yo pensé que no subía. Los rivales, dramas. El sistema musculoesquelético empezó a sufrir. Logros. Entonces, y sobrevivimos con 5 corredores. Testimonios. Realmente conocíamos muy pocos detalles, cómo se corría una prueba de tal magnitud. Todo en el especial. Ciclismo colombiano en el Tour de Francia 1983. RCN Antena 2, testigo de la historia del ciclismo colombiano. Le Tour de France, pour l'antenne 2. Buena tarde. Hoy, 40 años después, nos proponemos en esta segunda entrega de los especiales Tour de Francia 1983 en RCN Antena 2, seguir recorriendo la historia de Colombia en el Tour de Francia de aquel año. Esto nos remonta a una primera participación en Francia en 1953, Route de France. 20 años después, un nuevo viaje a Francia, esta vez para el Tour de l'Avenir 1973. Y finalmente, la presencia 40 años o 20 años más tarde de un equipo colombiano en el Tour de l'Avenir 1980. Sorprendiendo al mundo, el equipo colombiano se impuso de manera magistral, haciendo una exhibición de talento, capacidad individual y colectiva para llegar a Divonne-les-Bains, ensoñador pueblecito en la frontera franco-suiza, con Alfonso Flores Ortiz, que en paz descanse, en condiciones de campeón del Tour de l'Avenir 1980, consiguiendo él y sus compañeros, junto al técnico Raúl Mesa en aquel entonces, una victoria cuyas consecuencias en ese momento tal vez no eran previsibles, pero que aún hoy se siguen sintiendo. A partir de esa victoria, nada sería igual para el ciclismo de Colombia y del mundo. Bueno, para llegar al Tour de Francia de hace 40 años fue necesario antes un evento y un hecho que hoy también resulta histórico y que no podemos olvidar. El Tour de l'Avenir de 1973, a donde ya habíamos estado con un equipo colombiano, Raúl Mesa y yo estuvimos en esa carrera, y 7 años después aparece el Tour de l'Avenir de 1980, que partiría en 2 la historia del ciclismo colombiano. Raúl Mesa, hoy, 40 años después, ¿qué recuerdo tiene del evento que permitió precisamente llegar al ciclismo colombiano al Tour de Francia, el Tour de l'Avenir de 1980? ¿Qué recuerda de ese evento histórico para el ciclismo colombiano? Bienvenido, Raúl. Gracias, Héctor. Yo digo que el recuerdo de ese Tour de l'Avenir es que llegamos a Divonne-les-Bains, donde iba a empezar el Tour de l'Avenir, un poco asustados por lo de los rusos, por su Kurechenko ser campeón olímpico y ganador 2 veces del Tour de l'Avenir. Pienso que ese fue el inicio de cómo llegamos. ¿Cómo se consigue llegar a ese Tour de l'Avenir y cómo seleccionas tu equipo? Bueno, se consigue ir por una invitación que consiguió Héctor Urrego para estar allá, y seleccionamos el equipo yo tenía un equipo de 9 corredores en Postobón, entonces 5 del equipo de Postobón y 2 que me pidió la federación que debía llevar de distintas partes, y se incluyó a Julio Rubiano de Cundinamarca y a Rafael Acevedo de Boyacá. ¿Qué recuerdo tiene de...? Bueno, primero quiero aclarar que yo busqué esa invitación animado por los diálogos que sosteníamos amistosamente en torno al potencial del ciclismo colombiano, prácticamente desaprovechado aquí. Hacía 7 años no íbamos a Europa. Ahora sí hecha la aclaración. ¿Qué recuerdo tiene de ese final con esa victoria de Alfonso Flores?
No, espectacular, eso al final de dónde va nosotros de la felicidad que teníamos llorábamos, porque pasamos angustias, porque se nos hizo una fuga, el carro se nos había varado, nosotros vinimos a alcanzar en el carro, digamos, técnico de la carrera, fue el que nos reemplazó. Y llegamos faltando 20 kilómetros nuevamente al grupo, y para mí fue una cosa increíble. Realmente no hay mucho que decir, Héctor. Increíble haber ganado ese Tour de Avenir. ¿Qué significado cree que tuvo esa victoria en el desarrollo posterior del ciclismo de Colombia y del mundo? Porque a partir de ahí el ciclismo de Colombia, el ciclismo del mundo comenzó a cambiar. Bueno, digamos que eso fue la apertura para que el ciclismo colombiano se invitado, ya luego se estuvo en el Tour de la Avenida 81, 82, 80, y en el 83 fue cuando ya la federación consiguió para que un equipo completamente eran amateur, pero invitados al Tour de Francia, importante, y en el 84 nuevamente ganó Lucho Herrera, y en el 85 montar el ciclismo profesional para Colombia. ¿Qué recuerdo tiene? Usted no fue obviamente a ese Tour de Francia del 83, pero ¿qué recuerdo tiene? ¿Cómo lo vivió? ¿Qué sensación le acompaña hoy después de haber seguido ese Tour de Francia del 83 con la presencia de esos 10 corredores, entre los cuales había corredores que usted había dirigido? Sí, no, para mí era muy importante y gocé mucho oyendo, escuchando las fugas de Patrocinio Jiménez, que desde un principio quería desbaratar para buscar los premios de montaña. O sea, un equipo de por sí con Alfonso Flores que quiso mostrar y mostraron garra, y aunque digamos no la parte más técnica del ciclismo, pero sí la más luchadora que se podía asistir en ese momento. ¿Fue desde ese momento del Tour de l'Avenir del 80 o desde antes cuando por su imaginación pasó seguramente, soñó, creyó que el ciclismo colombiano llegaría a ganar del Tour de Francia, de ganar todo lo que ha ganado a lo largo de estos 40 años? Pues digamos que era una ilusión, y yo siempre la pensaba como técnico, porque yendo allá veía que se podía, y teníamos un animador muy grande que era Xavier Luis, que nos decía: el ciclismo colombiano puede llegar lejos porque tienen ganas, se ve que tienen la lucha sobre todo para atacar y para desbaratar las carreras. Entonces él decía que podíamos llegar lejos, entonces eso motivaba a Raúl Mesa a pensar que el ciclismo colombiano llegaría lejos estando allá, y siempre añorando que se ganara una carrera que nos tocó en ese momento cuando ganó la Vuelta a España. Le Tour de France, pour l'antenne 2. Y en efecto, muchas cosas más se han ganado para el ciclismo colombiano. En la historia de este deporte existe, y hasta pasa desapercibida con el paso del tiempo, una fecha histórica para el ciclismo mundial. El martes 8 de septiembre de 1981, al año siguiente de la estruendosa victoria colombiana en el Tour de l'Avenir, se encontraron en Saint-Étienne, para una nueva versión de la carrera francesa, los dos más grandes y únicos sistemas ciclísticos del orbe: profesionalismo y amateurismo, pues los organizadores del Tour de Francia, también organizadores del Tour de l'Avenir, encabezados por Félix Levitan, director, y Xavier Luis, subdirector, comenzaron a pensar y a promover la apertura del ciclismo a nivel orbital, la mundialización del ciclismo, decían ellos, mediante la Fórmula Open, invitando a participar en esta versión del 81 a los equipos profesionales Peugeot, Renault y SEM, para enfrentarlos a selecciones nacionales de Rusia, Suiza, Polonia, Portugal, Francia, México, Venezuela y Colombia. La prueba fue ganada finalmente por el francés Pascal Simon, del equipo Peugeot, con segundo lugar para el soviético Sergei Sukhorchenkov, y Patrocinio Jiménez fue tercero en el podio, además de campeón de la montaña y ganador de una etapa, mientras sus compañeros Samuel Cabrera, ya fallecido hoy, fue séptimo, y Rafael Acevedo, Carlos Siachoque, Abelardo Ríos y Sergio Jaramillo cumplieron
con la defensa del prestigio alcanzado el año anterior. Para llegar al Tour de Francia del 83 fue necesario hacer un curso, llamémoslo así. El curso arrancó en el 73, cuando la primera incursión colombiana en el Tour del Avenir, y luego llegamos al 80 con el Tour del Avenir inolvidable, porque ahí es donde se parte en dos la historia del ciclismo colombiano. Y luego viene el Tour del Avenir del 81 y el 82, donde se comienza a hablar del Open, un cambio fundamental en el ciclismo de Colombia y del mundo. Hay un personaje que ha vivido las tres grandes carreras, las tres primeras del Tour del Avenir y la cuarta que fue el Tour de Francia Grande. Señor Rafael Acevedo, un placer saludarlo, bienvenido. 40 años después tenemos el privilegio de estarnos saludando y por ello lo hemos invitado a este programa especial. Muy buena tarde, Rafico. Buenas tardes, profesor. Sí, quiero saludar a todos los clientes de RCN y muy agradecido con la vida, con usted, sobre todo con el presidente de la Federación de la época, el doctor Miguel Ángel Bermúdez, que nos dio la oportunidad, gracias a la gestión que usted realizó con Javier Ruiz, que era el director del Tour de la Avenida del 80, para que el equipo de Frescora pudiéramos incursionar, donde tuvimos la fortuna de hacer la tarea de abrir las puertas al ciclismo colombiano, como usted dice, profesor, cuando lo ganó Alfonsito Flores y Patrocinio y Leyes también hicieron top 10. Yo hice como que yo quedé 21 porque mi madre había muerto el 19 de julio de ese año y pues gracias a Miguel Ángel y a mis condiciones pues me llevaron a ese tour para abandonar un poquitico el dolor de mi madre y bueno, gracias a Dios. Luego en el 81 volvimos a ir y Dios, a Dios gracias, yo también volví a ir a ese tour donde estuvimos muy bien con Patrocinio, se ganó la montaña, hicimos 13 de los 10 primeros, Samuel Cabrera, Patrocinio Jiménez, que les habla. Luego volvimos en el 82 y ya fue Luchito Herrera, fue el Pinocho Corredor, y yo también, y fue Pacho Rodríguez y Pablo Wilches, y yo gané la montaña y hice quinto lugar. Y ya después se hizo la gestión por intermedio suyo y del doctor Miguel Ángel para la ida al Tour de Francia y desafortunadamente yo no pude ir porque yo me caí en Fusagasugá y se me dañó la rodilla izquierda, se me corrió así la rodilla izquierda y me la tuvieron que arreglar en Manizales. Duré 3 meses prácticamente en muletas, pero logré ir al Tour de la Avenida ese año para completar mi cuarto Tour de la Avenida consecutivo del 80 al 83. Rafael, 40 años después usted es consciente de lo que significó el haber ganado ese Tour del Avenir del 80 y luego el haber ya encontrado ciclistas profesionales, haber sido pionero en el ciclismo Open hasta llegar, ¿qué fue lo que desembocó en la participación de Colombia en ese Tour de Francia del 83? Sí, claro, profe, a Dios gracias y a la organización del Tour de la Avenir, que hace parte integral de la organización del Tour de Francia, y ya cuando se hizo Open en 1981 y en el 82, en el 81 corrimos con Pascal Simón, con Robert Millar, con Perico Delgado, con Ángel Arroyo. Ya en el 82 corrimos con Greg Lemon, con todo ese número de profesionales, donde se demostró que el ciclismo colombiano éramos muy fuertes, donde Luchito Herrera ganó en Morcín, Lucho Herrera quedó de cuarto y quedé quinto, y aparte de eso ganamos la montaña, hicimos protagonismo, ganamos por equipos, ganamos la presencia, pues fue una magnífica presentación de los colombianos y obviamente y gracias a las gestiones suyas y a las amistades allá en Europa nos invitaron al Tour de Francia y a la conquista de Europa. Otro que colaboró muchísimo fue el difunto Saulo Barrera, ¿no? Para la consecución del patrocinio de Barta, que fue la primer patrocinador que tuvo el ciclismo colombiano en el Tour de Francia. Rafael, usted hace 40 años se imaginó, pasó por su cabeza, se soñó que algún día podríamos llegar a ganar el Tour de Francia y todo lo que se ha ganado posteriormente en estos 40 años. Sí, yo pienso que sí, profe, porque nosotros fuimos protagonistas de primer orden durante la década del 80 al 90, donde corrimos en equipos colombianos y algunos tuvieron la opción, como Fabio Parra, de correr en el equipo de Kelme y hizo tercero en el Tour de Francia. Y nosotros pues prácticamente con Lucho Herrera nunca, a pesar de que nos ofrecieron patrocinio, pero nosotros preferíamos seguir corriendo por el Café de Colombia, pero había corredores muy buenos
Yo pienso que si nosotros hubiésemos tenido el apoyo en Europa como lo han tenido muchos ciclistas colombianos, seguramente se hubiera podido hacer grandes gestas, ¿no? En esa época era diferente el ciclismo propio, se corría diferente, se corría más como al ataque, no tanto a la estrategia, sino como a la fuerza bruta, porque allá eso los colombianos empezábamos a arrancar y hasta que al final a veces se ganaban los premios de montaña, a veces nos largaban, ¿no? Pasaba de todo. Pero hoy en día el ciclismo colombiano, obviamente para uno era un sueño, y para los de la década del 80 se nos quedó en un sueño, a los de la del 80 al 90, y una realidad para los de este nuevo ciclo. Por ejemplo, ganar Nairo Quintana el Giro de Italia, la Vuelta a España, Egan Bernal, ganarse el Tour de Francia y un Giro de Italia, Miguel Ángel López ganar la Vuelta a Cataluña, ganar la Vuelta a Suiza, que no se le ha dado la importancia a ese título de la Vuelta a Suiza. Usted sabe, profe, que allá estuvimos, yo corrí como 3 vueltas a Suiza y 3 Guillermo Tell. Es una carrera muy importante porque la Vuelta a Suiza es la previa al Tour de Francia después del Dauphiné Libéré, donde corren los que van a correr el Tour de Francia, y es muy importante para cualquier ciclista hacer top 10 en la Vuelta a Suiza. Es muy importante. Yo tuve la fortuna de ser top 10 2 veces en mis participaciones, como lo hizo ahorita el chico de la Astana, el chico del Huila. De esa suerte de que la Vuelta a Suiza, aquí no le han dado la importancia a algunas personas, pues el profesor Urrego sí, y todo el compa RCN que conocen el ciclismo y saben de la grandeza de esa carrera, pero realmente hemos ganado prácticamente ya las 4 carreras más importantes del mundo, los colombianos: el Tour del Avenir, la Vuelta a España, el Giro de Italia y la Vuelta a Suiza. El Tour de la Vuelta a España se ganó, y el Dauphiné Libéré, que es la primera después del Tour en Europa, de tal suerte que los ciclistas colombianos y sobre todo esta nueva generación ha demostrado una gran categoría, mucha sapiencia, y hay mucho futuro. No es como dicen algunos corredores que se acabó el ciclismo en Colombia, y algunos periodistas y responsables que decían, profe, en la Vuelta a Colombia, que el nivel era muy bajo. Me gustaría verlos al menos correr por ahí unos 5 kilómetros planos, a ver cómo les va, porque es que los que hablan mucho realmente no tienen idea qué es montar en bicicleta. Usted, profesor, y yo sí podemos hablar, porque usted fue ciclista, yo también fui ciclista, y realmente esto es muy duro, y a uno le duele muchísimo que hablen tanta cosa los periodistas que no saben del tema. Bueno, Rafico, pues ha sido muy amable estar con nosotros en este programa, y como ya lo decíamos, un privilegio que nos brinda la vida, el deporte, podernos encontrar 40 años después, o haber vivido todos estos 40 años de tanta intensidad, de tanta actividad, de tanto logro en el ciclismo colombiano, al cual usted ha contribuido. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Rafa. Bueno, muchas gracias a usted, profe. Dios lo bendiga. C'est une saison de rêve et de passion. Autour de France, c'est à chaque... Y una vez lanzado en 1981 a nivel mundial el formato Ciclismo Open, tenía que seguir su camino, y para 1982 es Colombia y su ciclismo, con la organización Ardila Lule a la cabeza, la que aparece en el escenario como principal aliado, promotor y difusor del ciclismo, y en este caso del Ciclismo Open, gracias a la decisión de invitar al Clásico RCN 1982 en el mes de mayo un equipo profesional, el Peugeot, encabezado por Pascal Simón, ganador del Tour del Avenir del año anterior, y Robert Millar, quienes se convertirían en estrellas del ciclismo mundial al año siguiente. Igualmente se invitó a una selección nacional de Francia encabezada por Bernard Pinault. La carrera terminó con la victoria de Lucho Herrera en el Alto de Santa Elena, allá en Medellín, y un enorme protagonismo de Pascal Simón, quinto de la general, ganador de 2 etapas, y vistió la camiseta de líder. Mientras tanto, su compatriota Pinault ganaba también una fracción. Acto seguido, como ya nos lo relató Rafico Acevedo, al año siguiente es el Tour del Avenir del 82, que celebrando sus primeros 20 años, se convierte nuevamente en el mejor escenario para confrontar a los amateurs de Colombia y el mundo con los profesionales de los grandes equipos europeos. Ese podio final estuvo integrado por el norteamericano Greg LeMond, campeón, al igual que Robert Millar, segundo, quienes más adelante también serían estrellas del ciclismo mundial. Por parte de Colombia, Cristóbal Pérez ocupó el 3er puesto, sumando a esto el 4º lugar y una etapa con Lucho Herrera, que comenzaba de esta manera
su aparición en territorio europeo. Rafael Acevedo fue sexto, el Pollo López fue ganador de una etapa y líder en 2 jornadas, cerrando así otra exhibición brillante del ciclismo colombiano, lo que le significó definitivamente ser considerado un digno integrante del nuevo ciclismo Open y le abrió las puertas para hacer el cambio más grande que llegaría en los meses siguientes al ciclismo mundial y colombiano, el Tour de Francia en 1983. La force du rêve qui te relève quand tu n'en peux plus te prouve que pour toi rien n'est perdu. Como si estuviésemos viajando en una máquina del tiempo, esto nos permitiría recordar que hoy, 8 de julio, hace 40 años, el equipo colombiano que tomaba parte en el Tour de Francia finalizaba la 8ª etapa de esa impresionante carrera. Después de 216 kilómetros, ya habíamos soportado en aquel día los abandonos lamentables de Rafael Tolosa y Cristóbal Pérez. Ya se habían superado las etapas crueles del pavé, la contrarreloj por equipos de 100 kilómetros y las distancias a las cuales no estaban acostumbrados nuestros ciclistas. Esto, obviamente, hacía mella en sus organismos, según relata y recuerda el médico del equipo, Carlos Alberto Osorio, especialista en medicina deportiva y vinculado también al fútbol, en su equipo del alma, el Once Caldas de Manizales, su ciudad natal. Muy buenos días, Héctor. Gracias a Dios del ciclismo nos dio la oportunidad de estar abriendo la brecha para lo que es el ciclismo actualmente y la medicina deportiva en el ciclismo. Sí, fui el médico en esa primera incursión a nivel de Tour de Francia. Estuvimos por 20 días, con 20 días de anticipación en una concentración en Nogaro, que es donde termina hoy la etapa del Tour de Francia. Allí estábamos a unos pocos kilómetros de donde vivía y tenía sus viñedos Luis Ocaña, que fue nuestro asesor para ese primer Tour de Francia. Estuvimos allí y pues fue un sitio muy especial porque pues allí nosotros salíamos a hacer recorrido de las etapas, inclusive subimos al Tourmalet, en la cual pues arrojó unos dividendos muy buenos porque luego ganamos allí ese mítico puerto con Patrocinio Jiménez sobre Robert Millar, y allí también yo como médico de ellos me desplazaba a Toulouse, que quedaba más o menos a unos 70 kilómetros, para hacer los análisis correspondientes, para hacer las evaluaciones médicas allí, en la cual pues ya nos tenía ubicado un hospital Ocaña con esa importancia que tenía él para todo el sector. Entonces fue muy productivo. Rodrigo, porque yo no querría hacer solamente la entrevista. Rodrigo, igualmente una pregunta para el doctor Osorio. Hombre, qué bueno hablar a esta hora con el doctor Osorio, uno de los grandes médicos deportivos del país. Vivió toda esa historia del comienzo del Café de Colombia, de Pilas Barta, y luego también fue campeón de Copa Libertadores de América con el Once Caldas, con el fútbol también. Doctor Osorio, bienvenido. ¿Qué pensaba en aquella época usted, conociendo a Francia, empezando, digamos que a tocar ese territorio sagrado del ciclismo mundial? Porque toda la vida uno desde niño ha oído hablar del Tour de Francia y al lado de un monstruo del ciclismo internacional como Luis Ocaña. Sí, no, fue una situación en la cual pues nosotros, el técnico era Rubén Darío Gómez, el asistente Cochise Rodríguez, pero en realidad todo giraba alrededor de Luis Ocaña por la importancia que tenía él como deportista, por haber sido lo que fue y por tener su asentamiento en aquellas partes. Pero en realidad era abrir una brecha, era la incursión allí era totalmente una cosa muy nueva para nosotros porque teníamos nuestros métodos alimenticios acá, nuestra forma de hidratación, mientras nosotros aquí los bidones se hacían con mitad de agua y mitad de gaseosa. Allá era el Nergiesport, el Le Perrier, que era la bebida oficial del Tour de Francia, en fin. Entrábamos allí y, por ejemplo, por decir algo, la carne allí se consumía casi que sangrosa todavía y los nuestros vomitaban, entonces tuvimos que hacer un proceso muy especial. Hay una anécdota que es risible
y fue que la primera vez que tuvimos, cuando el inicio del tour, en la comida con todos los equipos, a un lado estaba Fiñón, al otro lado estaba la gente de carrera, la Bicler, en fin, nosotros pues nos hacían a un lado conjuntamente con el Reynolds, que era un equipo amateur español que fue por primera vez allí el Tour de Francia y tenía como los adalides a Arroyo, a Perico. Hernández Ube, allí todavía no había llegado, estaba en los juveniles Indurain, pero seguía José Miguel Echevarri y Eusebio Unzube. Entonces, para terminar esto de la incursión, nos trajeron la carne así casi que hablando folclóricamente, chorreando sangre, y los nuestros empezaron a vomitar. Entonces yo con mi francés le dije al mesero, s'il vous plaît, la habían bien cuí, o sea que bien hecha. Me miró feo y la trajeron luego como zapato usado. Entonces ya Cochise, en medio de su folclore, en medio de su idea, le dijo, Messier, por favor, ni muy cuí ni muy cruda. Entonces allí empezamos a hacernos un poco el ambiente porque en realidad fue muy duro para nosotros. Jairo. Hombre, doctor Osorio, qué grato saludarlo y contar precisamente estas historias, estas anécdotas. ¿Cómo le fue a usted precisamente con sus colegas médicos? Pues ya sabemos lo que pasaba entre ciclistas europeos y ciclistas colombianos, a veces pues como que relegados y muchas veces frente a las cunetas. Pero tengo entendido que usted hizo buena relación con ellos y ¿con quién tuvo mayor afinidad? A ver, de todas maneras, mi mayor afinidad, mi mayor punto de apoyo, mi consejero, mi profesor, y a la cual también yo pude darle un poco, como decía él, de estas partes también se aprendía mucho allá, fue con el doctor Gerard Port, que luego traje el equipo de ustedes, el equipo de Postobón lo trajo como médico oficial de ustedes a una Vuelta a Colombia, a un clásico RCN, en fin, fue una persona que me brindó mucho apoyo. Y hay otra anécdota conmigo, como el equipo Pilat Barta Colombia era aficionado, lo metían siempre a los hoteles, no de primera categoría, como un Sofitel, etcétera, sino a unos sitios en donde estábamos al lado del Reino el Español, que no tenían médico. O sea que desde allí nació esa unión con ellos, porque yo me convertí en médico de ellos también, para auxiliarlos cuando me necesitaban. Entonces, por eso es que se ha crecido ese ambiente con lo que fue y ahora es el Movistar. Entonces, por parte del doctor Gerard Port, recibí una gran ayuda, una gran enseñanza y un soporte para lo que fue mi labor como médico en dicho Tour de Francia y en los posteriores incursiones con Barta Café de Colombia. El médico más prestigioso en ese momento era el hombre que iba en el carro de asistencia médica del Tour de Francia, el que los atendía ahí en plena carretera. Señor Torres, lo escucha el doctor Osorio, 40 años después. Médico Osorio, de esos muchachos que usted manejó durante esas difíciles semanas de Tour de France, ¿cuál fue el de mejor comportamiento, el de mejor respuesta, el que calladamente recibía instrucciones frente a tanto compromiso en el día a día, en la recuperación, en la competencia, antes de la competencia? Todos en realidad fueron muy sumisos y era siempre como alerta a no cometer un error que nos pusiera en tela de juicio nuestra actuación allí, no solamente para directores deportivos, sino para los mismos deportistas que en el pelotón pues hacían un poco de situaciones risibles frente al actuar nuestro. Pero de todas maneras, Patro por su valor en la montaña, el mismo Samuel Cabrera por su entrega, que el Pollito López, que siempre fue una Dalí, pero había una persona que era muy profesional y siempre lo fue, y en medio de su silencio fue una persona que aportó mucho, que fue Abelardo Ríos. No sé, fatiga, ¿qué otros detalles se presentaron precisamente que eran naturales y normales dentro de este equipo, bueno, dentro de los demás también? Sí, no, en realidad pues en base a que la forma de correr aquí era muy diferente allá había, me acuerdo muy bien de una etapa que ganó, ¿tú te acuerdas, Héctor?
Jairo y Rodrigo, una etapa que llegó a Le Havre, con H, allá en la costa superior, allá en Normandía, y la ganó Sergio Demier, que era un pasista espectacular suizo, que fue inclusive campeón mundial, en la cual ya empezaron por lo extenso de las vías, de las etapas, por la forma de actuar en el pelotón, llevándolos a millón, cuando nosotros no estábamos enseñados en eso, y solamente hubo un día de descanso para 4.200 kilómetros. Ahora cada 8 días hay un día de descanso. Todas las incidencias que vivía en aquella época el equipo colombiano que competió por primera vez en el Tour de Francia. Pero la gran aventura continuaba, seguía en pleno desarrollo. Nuestro equipo terminaba la primera semana de carrera, pero se hace necesario entonces hoy adentrarse en las interioridades del equipo. Ya escuchamos al médico. Ahora vamos a saber cómo era el diario vivir en pleno Tour a través de alguien que es considerado el confesor de los ciclistas. Y ese personaje es ni más ni menos el masajista, profesión que desempeñó en aquel momento, en aquel entonces, Jesús Vázquez. Bueno, mil gracias, profesor, por acordarse de nosotros los que nunca nos nombran y los que nos toca sufrir pasito ahí detrás de los ciclistas. Y gracias a RCN y gracias, don Héctor, por darme la oportunidad de comunicarme con ustedes. Jesús, ¿cómo desempeñaba su función? Por ejemplo, ¿qué elementos se usaban en aquel entonces para masajear? ¿Qué llevó usted, qué utilizaba precisamente para los masajes a sus corredores? No, pues llevábamos ya ya utilizábamos las camillas que se desarmaban y se dejaban. Se utilizaba el famoso aceite Johnson y resulta que Luis Ocaña nos consiguió en unos laboratorios Vitagermine los ungüentos que para el dolor, relajantes. Ahí fue donde empezamos a conocer la alimentación o sea, los geles, las sales, los hidratantes, porque eso dieron ahí por cajas de la alimentación para el equipo Barça Colombia. Bueno, y ya durante la carrera, ¿cómo se transcurría el día a día? ¿Cómo se llegaba? ¿A qué hora se masajeaba? ¿Cómo antes, después de la alimentación? ¿Qué le comentaban los muchachos en la medida en que iba pasando la carrera? Pues fue, como usted sabe, que fue el último Tour duro. Duro quiero decir de recorrido, porque al año siguiente le quitaron 1,000 y pico de kilómetros, ¿no? Sí. Entonces se acuerda que una contrarreloj de 100 kilómetros. Al otro día una de 170 que fue el Pavel. Al otro día Roubaix, que fueron 340. Ese día patrocinio y estos, todos no podían dormir del cansancio. Fuera que les dolía todo y se quejaban dormidos. Y con el dolor del pavé, esos llenos de vejigas en las manos, maltratados. Y enseguida, después de esa de 300, al otro día 280 y luego una contrarreloj de 60 kilómetros individual, que eso fue como llegando a donde hacen las carreras de Le Mans. Sí. Bueno, ¿y usted cómo trataba de recuperarlos, Jesús? ¿Qué hacía de especial en la musculatura de los muchachos, de brazos, de piernas y todo esto? Pues les hacía un masaje casi de 1 hora, porque como éramos 3 masajistas para 10, entonces pues teníamos buen tiempo, pero se llegaba al masaje por ahí a las 6:30 de la tarde y tocaba concentrarse uno con ellos y el dolor de huesos. Aparte de los que se retiraron, Jesús, ¿cuál consideraba cuál considera hoy, ya recordando,
obviamente sin molestar a nadie, que fue el que más o los que más resistieron psicológicamente y físicamente ese trote? ¿Quiénes eran? Los que más resistieron fuera de serie, los más que no demostraban nada, era Patrocinio, el Condorito, y Abelardo Ríos, era ese era el papá del equipo, porque era el que los hacía respetar. Él le cogía con el inflador y les daba su mano a los grandotes que se la montaban a los pobres colombianitos. Y los más llorones era el finadito Samuel Cabrera. Todos los días llega, no puedo más, ya no, eso, y nosotros, hágale agüitas que de miel de abejas con cebolla, que para la tos, que para esto, y no, es que esto es muy duro, y haga. Jesús, ¿qué sensación experimentó usted el día que terminó el Tour en París con 5 corredores? ¿Qué recuerdo tiene? ¿Qué sentimiento lo acompañó ese día después de haber terminado semejante aventura? No, pues nosotros felices de acompañantes, no nos creíamos que... Yo me acuerdo con Pepo que esa noche dijimos, bueno, hoy sí nos vamos a tomar un traguito de la felicidad de que terminó esta gente, no, pero... Al terminar el tour, ¿considera que aprendió, modernizó, mejoró sus conocimientos en cuanto a componentes para su trabajo, en cuanto al sistema, la manera? Mucho, pero mucho nos modernizamos, aunque yo ya había estado en Aguachetosa, que me llevó Leandro Coco a hacer un curso de masaje en el centro de Roma, en el de deportes, Aguachetosa. Sí. Entonces, pues yo tenía más o menos idea ya cómo era el trajín, pero ahí aprendimos más a ponernos como más fuertes. Usted prosigue obviamente una carrera brillante, ya un hombre muy conocido en ese campo de la fisioterapia, del masaje, en el campo deportivo. ¿Y qué hace después? ¿Cómo sigue su vida? Y actualmente, ¿cómo se encuentra, Jesús? No, pues ahí, aunque seguí ya en el ciclismo profesional que se fundó en Colombia, a partir de ese tour, todo se modernizó, gracias también a otro personaje grande de Colombia que fue Rafael Antonio Niño, que modernizó y nos puso a cada cual a hacer lo que teníamos que hacer, no hacer de todo. Entonces, yo tenía un pequeño taller con precisamente un muchacho, Francisco Niño, que él fue al tour también de mecánico. Entonces teníamos un tallercito y ahí poco a poco. Última pregunta, Jesús. Cuando terminó ese Tour de Francia, durante ese Tour de Francia, viendo a sus corredores, viéndolos sufrir, viéndolos además con grandes condiciones en la escalada, como pasó con Condorito, igualmente con Patrocinio, ¿se imaginó, pensó, le pasó por su mente que un día podríamos los ciclistas colombianos subir al podio del Tour, como pasó con Fabio 5 años después, o finalmente llegar a ganarlo? ¿Hace 40 años un pensamiento como ese pasó por su mente? Sí, señor. Precisamente una vez este doctor Osorio me quedó debiendo un almuerzo, porque él dijo, eso estamos ganando en 5 años el Tour. Le dije, mire, vamos a ganar, todavía no ha nacido el que va a ganar, pero se va a ganar el Tour, Giro y esto, pero no ha nacido. Yo, vamos a un almuerzo que en 5 años estamos ganando. Entonces, no, yo no le dije qué año, ni qué mes, pero sí le dije que sí estábamos, porque comentarios europeos, por ejemplo, Caña, Coco, muchos italianos decían que las cualidades de los colombianos eran muy buenas. Y finalmente nació el hombre que ganaría para Colombia el Tour de Francia, Egan Bernal, en el 2019. A pesar de todas las vicisitudes, finalmente
con total y especial dedicación, trabajo y determinación absoluta, 5 ciclistas colombianos, Patrocinio Jiménez, Edgar el Condorito Corredor, Samuel Cabrera, Abelardo Ríos y el Pollo José Alfonso López, lograron superar todos los obstáculos junto con sus compañeros de equipo, los acompañantes, entrenadores, dirigentes y periodistas. Conseguimos llegar todos a París un 24 de julio de 1983, siendo protagonistas y testigos de un hecho histórico. Con el grupo colombiano también llegaron a París los integrantes del equipo español Reynolds, debutante como nosotros en el Tour, y quienes mostraron los argumentos que les permitirían rápidamente convertirse en uno de los equipos más poderosos del mundo, consiguiendo en su primera participación ganar una etapa y subir al podio final con Ángel Arroyo en el segundo lugar, junto al campeón, el francés Laurent Fignon, y el neerlandés Peter Winen. Precisamente recordando esa maravillosa historia, está hoy aquí con nosotros, 40 años después, el subcampeón del Tour de Francia 1983, Ángel Arroyo. Buen día a todos los aficionados al ciclismo colombianos, y como tú bien dices, pues debutamos en el Tour del equipo Reynolds y colombiano, con Patrocinio Jiménez y todos estaban allí. Y la verdad que la primera etapa nos presentaron allí los últimos por la cola a los colombianitos y a nosotros. ¿Cómo encajan todos para nada? ¿Cómo llegaste tú y tu equipo, con Perico, con Ángel, con Chavarri, con Unzué? ¿Cómo se produce esa conformación y esa llegada al Tour, Ángel? Pues fue una cosa que se formó en el año 82 en la concentración invernal en Catanchulo, con nuestro colega Chico Pérez, que empezó a meter los pelos en el lanza y nos enseñó un poquito las etapas del pavés y tal, y a mí la verdad es que me gustó y pues nada, vamos a ir a ver qué pasa, aunque todo el mundo decía que no fuéramos, que era un matahombres eso. Bueno, ¿qué impresión te llevas, digamos, de comienzo, las primeras etapas, y qué impresión tenías en ese momento del ciclismo colombiano? ¿Qué sabías del ciclismo colombiano? Pues la verdad es que sabía muy poquito, pero porque no había ido a correr campeonato del mundo a San Cristóbal, a Venezuela, pero no había corrido, no había ido ni de vuelta a Colombia, ni de esas cosas que son durísimas, pero no asisten. Pero yo, la verdad que cuando empezamos estábamos todos asustados porque no menos, pero luego poquito a poco nos fuimos adaptando y nos fuimos dando algún susto de vez en cuando, ¿no? ¿Y qué impresión te ibas llevando ya después de cuando aparece la montaña, sobre todo cuando apareces tú, aparece Perico, Patrocinio, Condorito? ¿Qué impresión te comenzaste a hacer de los ciclistas colombianos? Bueno, pues la verdad que de la noche a la mañana, a medio tour, en la quinta etapa, cuando uno de las cavadas del Pueyrredón, pues allí, como bien decía un periódico de España, decía, el Pueyrredón más peor, ¿no? Porque quedó tercero Patrocinio Jiménez, segundo Perico, y yo que fui el que gané la cavada, ¿no? Y yo no me he dado cuenta en realidad lo que estaba haciendo, hasta que vienes a España, te lo explican un poco, y luego así, a los 2 o 3 años hizo Perico segundo y parecía algo importantísimo, y dije, bueno, pues eso lo he hecho yo hace mucho tiempo, ¿no? Exacto. Te quería preguntar qué significado tuvo para ti, muy grande por demás. Era tu primer Tour también, y de una vez haces podio, eres el subcampeón de la carrera. Eso me parece que fue un logro enorme en ese momento. Bueno, pero ya había ganado la Vuelta a España también, era casi veterano. Tenía 25 años, 25, 26 años. Pero no sé, fue algo inesperado, algo que cuando me di cuenta estaba en París, allí en el cajón, y digo, y ahí se
subía, pues todo el mundo sube al cajón. Y los políticos sobre todo. La ministra, el copón. Y yo decía, bueno, oye, que yo tengo aquí un guardiecito, que no soy el primero, pero soy el segundo, ¿no? Así, hay que hacerme sitio aquí. Bueno, al regresar a España, terminada la gran aventura, como la definimos aquí en Colombia, ¿con qué impresión te quedaste del ciclismo colombiano? Que al año siguiente ya Patrocinio y Condorito ya estaban... No, al ciclismo colombiano empezamos a conocer a partir del 83, y empezó... el hombre que más fácil he visto subir ha sido a Lucho Herrera. Okay. Tenía unas cualidades fuera de lo normal. Es decir, un año en los Lagos de Nod, en la Vuelta a España, nos atacó y parecía que estaba sentado en el sofá de su casa. Tenía un momento que no había quien aguantara. Luego ya las cosas eran de otra manera, pero el momento ese que tenía era inaguantable. Ángel, en esos momentos, hace 40 años y un poco más o un poco menos, digámoslo así, por tu mente, por tu imaginación, por el conocimiento que ibas teniendo del ciclismo, ¿te imaginaste que algún día los ciclistas colombianos conseguirían ganar la Vuelta, el Giro, el Tour finalmente, que era como el gran objetivo? ¿Te lo imaginaste hace 40 años? Sí, yo hacía ciclismo porque me gustaba y no imaginaba lo que podían hacer los demás y lo que hacía yo en realidad. Lo que pasa es que a mí me gustaba el ciclismo desde niño y lo estaba haciendo y no me daba cuenta lo que había alrededor de él. Ok, te entiendo. Me daba cuenta después de dejarlo. Ya, ok. Bueno, una vez que abandonas después de una brillante carrera deportiva, ¿cómo ha transcurrido tu vida, tu salud, tu familia, tus actividades, ya para despedirte, Ángel? Pues muy rápido todo, más rápido que la bici. Las etapas del Tour se hacían durísimas porque hay que tener en cuenta que ahora las etapas las hace más cortitas, van muy rápido también, sí. Pero nosotros, yo he hecho 2 etapas justo el Tour del 83-84 de 340 kilómetros, eso es una barbaridad. Claro. Y aunque eran llanas, al final llegaban allí, sí. Pues la gente disputaba por la general y los sprinters, y los demás se quedaban sin hacer aire ni nada por extenuación. Sí, correcto. ¿Y cómo han transcurrido las etapas de tu vida entonces? ¿Qué tan rápido? ¿Qué haces actualmente? Pues justo mi hija nació unos días antes de ganar el Puigdemont y que cuando conocí a mi hija pues tenía 20 días, porque luego nos fuimos a correr el magisterio en Holanda y Francia. Y yo me acuerdo que los colombianitos, los hombres dijeron, no, nosotros no vamos a nuestra casa, no tenemos ni plata ni nada. pero yo no lo pensé así porque, pues acababa de casarme, claro. Había metido en casas y teníamos hipotecas y de todo, y allí me quedé con Perico haciendo los criterios, y luego nos venimos de un tirón desde Ámsterdam a España, ¿no? A Vida, que concretamente es donde vivo yo. Sí. Y Delgado adelantaba así en las redes continuas y te dice, mira, trae el coche para acá que no voy a conocer a mi hija por tu culpa. Y luego lo peor que me pasó fue pues que cogimos una enfermedad, o sea, fiebre de Malta, y a partir de ahí pues estando en plena madurez no pude dar lo que tenía dentro, ¿no? Ya, okay. Andaba bien, pero ya no era el de antes. Claro. ¿A qué actividad y aquí luego ahora acabamos, como diréis vosotros, lavando carros. Ajá. Tenemos 3 estaciones de lavado, así de tren de lavado, de bosses y cosas, y esa es mi profesión, como decíamos también, el arroyo con el agua se crece. Así que con el agua me he quedado. Te entiendo. Última, Ángel, ¿qué impresión te llevaste el día que Egan Bernal ganó el Tour de Francia, finalmente, después de una lucha de 40 años, precisamente? Bueno, eso es que ha habido unos ciclistas ahora que son una cosa excepcional, ¿no? Sí. Es como en nuestra época, Hinault, Fillon, era gente muy superior a los demás, ¿no? Sí. Que algún día les podía ganar, pero no siempre. Y yo creo que Edgar pues tuvo la mala suerte
por una línea es felicitante, vamos, Ya. no se podría pedir más. Ok. Ángel, nos encanta muchísimo poderte oír 40 años después, poderte saludar. Nos alegra saberte gozando de bienestar y te deseamos lo mismo a partir de este momento de manera igual. Sabes que tienes aquí gente que te aprecia, que te recuerda y has sido muy amable con nosotros en este momento. Muchas gracias. Pues nada, gracias a vosotros por conocer de mí después de tanto tiempo. Venga, un saludo. Gracias, hasta pronto. Bueno, ha llegado el momento de bajarnos nuevamente de la máquina del tiempo. Finalizamos nuestra segunda entrega de los especiales Tour de Francia 1983 en RCN Antena 2. La invitación es para el próximo sábado, 15 de julio, en este mismo horario para una tercera entrega. Muchas gracias. Hasta entonces. La historia del ciclismo colombiano en el Tour de Francia. Hace 40 años comenzó una historia que hemos vivido paso a paso como nadie más y la revivimos para usted. 4 grandes capítulos a partir del sábado 1 de julio. El ciclismo mundial, antes y después de la presencia colombiana. Los protagonistas. Sí, fue una etapa bastante dura. Y ya para comenzar a subir el Alpe, pues yo pensé que no subía. Los rivales, dramas, El sistema musculoesquelético empezó a sufrir. logros, Entonces, y sobrevivimos con 5 corredores. testimonios. Realmente conocíamos muy pocos detalles, cómo se corría una prueba de tal magnitud. Todo en el especial. Ciclismo colombiano en el Tour de Francia 1983. RCN Antena 2, testigo de la historia del ciclismo colombiano.